Vamos a continuar con el tema del grupos de permutación. Vamos a seguir estudiando el grupo simétrico. Y en esta unidad en particular vamos a ver una notación especial para las permutaciones, la cual desde el punto de vista de las propiedades de teoría de grupos nos va a ser mucho más interesante para nosotros usar esta notación. En la sección anterior ya vimos dos notaciones para denotar las permutaciones. Una es la notación en dos líneas y otra es la notación en una sola línea. Y ahora nos vamos a enfocar en definir la notación cíclica. Entonces, primero definimos lo que es un ciclo de longitud k. Básicamente, un ciclo de longitud k, o también llamado un k-ciclo, va a ser una permutación que cumple lo siguiente. Si es una permutación en el grupo simétrico Sn, que cumple lo siguiente. Van a existir elementos en corchete n, es decir, números entre 1 y n, números enteros entre 1 y n, que denotamos como A1, A2 hasta acá, que cumplen las siguientes propiedades. La permutación alfa manda AI a AI más 1. ¿Sí? Entonces, en cierta manera podemos ordenar, podemos tomar ciertos números enteros entre 1 y n, de tal manera que la permutación manda uno al siguiente. Los enumeramos de cierta manera, tal que manda un número al siguiente en la lista y al siguiente en la lista, etcétera, al siguiente en la lista. Cuando llegamos al fin de la lista, la permutación lo que hace es regresar al primero, es decir, manda a sub k a A1, y todos los demás números que no aparezcan en esta lista los fija, que es la última propiedad que dice aquí. ¿Sí? Entonces, en esa situación vamos a decir que una permutación es un k-ciclo. En otras palabras, si podemos encontrar una lista de números, tal que acomodarlos de cierta forma, tal que la permutación manda un número al siguiente, y al siguiente, al siguiente, al siguiente, y cuando llega al último se regresa al principio. Y todos los demás números que no están en esa lista los fija. ¿Sí? Y la forma de denotar al k-ciclo es como aparece aquí. Lo denotamos de esta manera. Alfa igual a A1, A2, etcétera, hasta acá, con paréntesis al principio y al final. Entonces, bueno, aquí de esta notación podemos ver que la permutación alfa lo que hace es mapear este A1 a su vecino de la derecha, es decir, a A2, mapear A2 a su vecino de la derecha, que sería A3, etcétera, hasta llegar a acá. Y acá finalmente lo mapea al principio, a A1. ¿Sí? Entonces es una especie de ciclo en el sentido de que siempre va brincando a la derecha. Los elementos son mapeados siempre a su vecino en la derecha y al final regresa al principio. Entonces, los demás elementos que no aparezcan en esta lista van a estar fijos al aplicar el k-ciclo. Bien, en ocasiones va a ser conveniente y vamos a abusar un poco de la notación y vamos a escribir de esta manera. Vamos a decir que alfa de AI es igual a AI más 1 módulo k. Sí, con el entendido de que, bueno, siempre va a estar aumentando el índice a la hora de mapearlo, mapea su vecino en la derecha, y cuando llegamos a acá, pues lo va a mapear a 1. ¿Sí? Que sería k más 1, módulo k, pues es 1. Sí, bien. Entonces, bueno, aquí hay algunos elementos que podemos escribir con la notación cíclica. Entonces, si recuerdan, en el ejemplo 2.52, analizamos los elementos de S3, todas las permutaciones de 3 elementos, y en notación cíclica estarían de la siguiente manera. Este primer elemento representa la identidad, es un ciclo de longitud 1. Entonces, por definición, pues 1 lo mapea a su vecino de la derecha, pero una vecino de la derecha, entonces pues 1 lo mapea a 1 nada más. Y todos los demás elementos están fijos. Entonces 1 lo mapea a 1 y todos los demás elementos fijos, pues es la identidad, nada más, ¿no? Después beta 2, ¿qué hace esta permutación? Pues esta permutación mapea el 1 al 2 y el 2 al 1 y el 3 lo fija. ¿Sí? Entonces, si ustedes regresan a ver, esto es la misma permutación beta 2, pero ahora escrita de forma cíclica. Similarmente, beta 3, ¿qué hace? Pues beta 3 mapea el 1 al 3, el 3 al 1 y los demás elementos, que sería el 2 en este caso, lo fija. Beta 4 mapea el 2 al 3, el 3 al 2 y el 1 lo fija en este caso. Beta 5, ahora este es un ciclo de longitud 3.
o un 3 ciclo. Mapea el 1 al 2, el 2 al 3 y el 3 al 1. ¿Sí? Y finalmente beta 6 mapea el 1 al 3, el 3 al 2 y el 2 al 1. Y estos serían todos los elementos de S3 escritos en notación cíclica. ¿Sí? Bien, entonces, una cosa interesante es que hay la forma de representar una permutación en su notación cíclica no es única. Entonces, por ejemplo, consideremos este elemento de S4. ¿Sí? Aquí lo estamos escribiendo en la notación en dos líneas. El 1 lo mapea al 2, el 2 lo mapea al 3, el 3 lo mapea al 4 y el 4 lo mapea al 1. Entonces, en notación cíclica hay cualquiera de estas formas de escribir la misma permutación alfa. Una cosa estamos diciendo, el 1 lo va a mapear al 2, como lo dice aquí arriba. El 2 lo va a mapear al 3, también como lo dice aquí arriba. El 3 lo va a mapear al 4 y el 4 lo va a mapear al 1. Pero también podemos escribirla de esta manera. ¿Sí? El 2 lo mapea al 3, el 3 al 4, el 4 al 1 y el 1 al 2. ¿Sí? Estos ciclos son iguales porque representan la misma función. Mapean los mismos elementos a los mismos elementos. ¿Sí? Simplemente la única diferencia es que aquí estamos empezando la lista a partir del 1 y aquí estamos empezando la lista a partir del 2, pero no hay diferencia en cuanto a la función que definen. Similarmente, este ciclo es el mismo que los anteriores, pues define la misma función. El 3 sigue siendo mapeado al 4, el 4 sigue siendo mapeado al 1, el 1 sigue siendo mapeado al 2 y el 2 sigue siendo mapeado al 3. Y este último. Entonces hay estas 4 formas distintas de representar este 4 ciclo. Bien. Entonces, en general, siempre un mismo K-ciclo puede escribirse de K formas distintas. Pues básicamente porque si tenemos un K-ciclo de esta manera, podemos rotarlo cíclicamente, es decir, en lugar de empezar con el 1, empezar con el 2 hasta llegar a la K y pasar el 1 para acá adelante, ¿sí? Porque se sigue respetando que la AK va mapeada a 1, aquí AK también se va mapeada a 1, y A1 va mapeada a 2, que aquí sucede lo mismo, A1 va mapeada a 2, etc. Entonces, siempre podemos, por así decirlo, rotarlos. Esto es una rotación en el sentido de que recorremos todos los elementos a la izquierda y el primer elemento lo mandamos hasta al final de la lista. Y podemos seguir haciendo esto y vamos a seguir definiendo K-ciclos equivalentes. En general, la identidad de Sn, siempre la función de identidad puede escribirse de n formas distintas. Cualquiera de estas formas, ¿no? Porque aquí lo que estamos diciendo nada más es que el 1 mapea al 1 y todos los demás elementos quedan fijos. Aquí el 2 mapea al 2, todos los demás elementos quedan fijos, etc. Entonces, cualquiera de estas formas es equivalente para denotar a la identidad. Bien. Otra observación importante es que no necesariamente toda permutación es un K-ciclo. ¿Sí? Hay permutaciones que no son exclusivamente K-ciclos, como lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? Este ejemplo es un elemento de S5, una permutación de 5 elementos, y está definido de la siguiente manera. El 1 lo mapea al 2, el 2 lo mapea al 1, el 3 lo mapea al 4, el 4 lo mapea al 3 y el 5 lo mapea al 5. Entonces, si nosotros tratamos de escribir esto en la notación cíclica, pues vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con el 1. El 1 vemos que lo mapea al 2, pero luego el 2 lo mapea al 1. Entonces tendremos que cerrar aquí el ciclo. ¿Sí? No podemos continuar en ese sentido con la notación cíclica, porque ya el 1 lo mapea al 2, el 2 lo mapea al 1, entonces se cierra el ciclo. Entonces podemos iniciar otro nuevo ciclo con otro elemento que no haya aparecido en los anteriores, por ejemplo el 3. El 3 vemos que se mapea al 4 y el 4 lo mapea al 3. Entonces hay otro 2 ciclo aquí. Y finalmente el 5 lo mapea al 5. Entonces este último, que sería un 1 ciclo, pues con el entendido de que los elementos que no aparecen en la notación cíclica es que están fijos. ¿Sí? Entonces podemos omitirlo. Podemos escribir a beta de esta forma que aparece aquí, que sería 1 lo mapea al 2, y el 2 lo mapea al 1, el 3 va al 4 y el 4 va al 3. ¿Sí? Y esto de aquí representa lo mismo que la permutación beta. Entonces, pues aquí ya podemos ver que en cierta forma pues la notación cíclica es más compacta. Tal vez es un poco más difícil de leer, porque aquí, bueno, aquí está claro, ¿no? El 1 va al 2, el 2 va al 1, el 3 va al 4, el 4 va al 3 y el 5 va al 5. Aquí, digamos, la información de
cuáles son las imágenes de cada uno de los elementos. Está un poquito más escondida, pero con un poco de práctica ustedes pueden leerlo claramente, ¿no? Recordando siempre que va mapeado a su vecino y al final cuando llegan al final del ciclo, pues se regresan, ¿no? Bien, entonces podemos hacer también, usando esta misma notación cíclica, podemos hacer la composición de permutaciones, el producto o permutación de permutaciones. Entonces es igual que como si le hiciéramos con los otros tipos de notaciones, nada más hay que ir rastreando a dónde va cada uno de los elementos, ¿sí? Recordar que siempre vamos a hacer la composición de derecha a izquierda, porque en ese orden se hace la composición de funciones, y ir rastreando a dónde va cada elemento. Entonces miren, vamos viendo un ejemplo. Vamos a considerar la permutación alfa, definida de esta forma. Es este 4 ciclo y este 2 ciclo. Ya sabemos, el 1 va al 2, el 2 va al 3, el 3 va al 5, el 5 va al 1 y el 4 va al 6 y el 6 va al 4. Y beta está definido de esta forma. El 3 va al 2, el 2 va al 4, el 4 va al 3 y el 1 va al 5, el 5 va al 6 y el 6 va al 1. Okay, entonces, si quieren practicar un poco, pueden tratar de escribir estas dos permutaciones en las otras notaciones que hemos visto, la notación en 2 líneas y la notación en una sola línea. Bien, entonces, ¿cómo hacemos la composición? Pues bueno, escribimos, por ejemplo, queremos hacer esta composición alfa-beta. Entonces escribimos lo que es alfa, escribimos lo que es beta y vamos a ir rastreando, siempre empezando de derecha a izquierda, a dónde va cada elemento. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el 1 primero. Aquí en el ejemplo aparece el 2, pero vamos a empezar primero con el 1. Entonces, miren, aquí en este primer ciclo que aparece, el 1 va al 5. ¿Ok? En el siguiente ciclo el 5 está fijo, entonces el 5 va al 5. En el siguiente ciclo el 5 también está fijo, entonces el 5 va al 5. Y en este último ciclo el 5 va al 1. Entonces finalmente el 1 va al 1. ¿Sí? Porque aquí el 1 va al 5, el 5 va al 5, el 5 va al 5, el 5 va al 1. Entonces finalmente el 1 va al 5. Si quieren ver esto de manera un poco más clara, pueden ustedes ir escribiendo, ¿no? Cada paso, ¿no? Paso 1 es que el 1 va al 5, luego el 5 va al 5 otra vez, luego el 5 va al 5 y luego finalmente el 5 va al 1, entonces finalmente el 1 va al 1. ¿Ok? Entonces por eso no aparece aquí en este resultado final. El 1 está fijo. Ahora vamos siguiendo con el 2. ¿Ok? Hacemos el análisis. En este primer ciclo el 2 está fijo. Entonces el 2 va al 2. Aquí el 2 va al 4. Entonces por eso aparece esta flechita, el 2 va al 4. Y en este ciclo el 4 va al 6. ¿Sí? Entonces el 2 va al 4, el 4 va al 6 y el 6 está fijo. Entonces finalmente el 2 va al 6. ¿Sí? De nuevo ustedes pueden escribir si quieren verlo de una manera más detenida. Y rastreando a dónde va cada elemento. El 2 va al 2, el 2 va al 4, el 4 va al 6, el 6 va al 6. Entonces finalmente el 2 va al 6. Ahora con el 6, vamos viendo qué pasa con el 6. El 6 va al 1 aquí. El 1 está fijo. El 1 está fijo y el 1 va al 2. Entonces el 6 va al 2. Por eso aquí cerramos el ciclo. Si el 2 va al 6 y el 6 va al 2, es decir, cerramos este ciclo. Vamos viendo ahora qué pasa con el 4, por ejemplo. ¿Sí? El 4 está fijo, el 4 va al 3, el 3 está fijo, el 3 va al 5, entonces el 4 va al 5. Que es lo que se refleja aquí. Ahora vamos viendo qué pasa con el 5. El 5 debería regresarse al 4. Entonces el 5 va al 6, el 6 está fijo, el 6 va al 4 y el 4 está fijo. Entonces el 5 va al 4. ¿Sí? Entonces esto puede parecer complicado a simple vista, pero pues no es más que la composición de funciones y rastreando, recordando a dónde va cada elemento. Les digo, pueden anotarlo inicialmente y con la práctica pues va a ser cada vez más sencillo. Vamos viendo esta otra permutación que es lo anterior, pero aplicadas las permutaciones en orden opuesto. Es decir, primero aplicamos alfa y luego aplicamos beta. ¿Sí? Aquí primero aplicamos beta y luego alfa. Acuérdense que hay que leer de derecha a izquierda. Entonces, escribimos de nuevo lo que es beta.
lo que es alfa, y vamos rastreando cada elemento. Entonces primero el 1 está fijo, el 1 va al 2, el 2 está fijo y el 2 va al 4. Entonces el 1 va al 4. ¿Sí? Ahora el 4 va al 6, el 6 está fijo, el 6 va al 1 y el 1 está fijo. Entonces el 4 va al 1. ¿Sí? Vamos viendo el 2, por ejemplo. El 2 está fijo, el 2 va al 3, el 3 está fijo y el 3 va al 2. Entonces el 2 va al 2. Por eso ya no lo escribimos aquí. Siguiente, el 3. Vamos viendo. El 3 está fijo aquí. El 3 va al 5. El 5 va al 6. Y el 6 está fijo. Entonces el 3 va al 6. ¿Ok? Vamos viendo ahora el 6. El 6 va al 4. El 4 está fijo. El 4 está fijo. Y el 4 va al 3. Entonces el 6 va al 3. ¿Sí? Y terminamos de escribir ahora esta composición en ciclos, su notación cíclica. Bien, entonces ahora uno de los resultados importantes es que intuitivamente, bueno, ya definimos lo que es la notación cíclica, ya vimos cómo podemos escribir cualquier permutación de manera cíclica, pero pues es algo que hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, este teorema es el teorema pues, más importante sobre la notación cíclica, que nos dice lo siguiente, nos dice que toda permutación en el grupo simétrico Sn puede escribirse siempre como un producto de ciclos disjuntos, ¿sí? Lo cual pues ya nos dice que la notación cíclica sirve para cualquier permutación, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, bueno, vamos viendo la demostración, la cual está un poco larga, pero pues es interesante. Entonces vamos a tomar una permutación fija en Sn y vamos a demostrar el teorema por inducción. ¿Por inducción sobre quién? Sobre el soporte de la permutación. Que se acuerdan, el soporte son los puntos que se mueven, los puntos que la permutación mueve, es decir, los puntos no fijos. Bien, entonces, caso base, si S es 0, por ejemplo, entonces pues no hay ningún punto que se mueve, entonces la permutación debe ser la identidad y se puede escribir como un solo ciclo de esta forma, ¿sí? ¿Cuál sería nuestra hipótesis de inducción ahora? Sería que toda permutación beta, cuyo soporte sea menor que ese es el soporte de alfa, puede escribirse con el producto de ciclos disjuntos. En otras palabras, recuerden, la hipótesis de inducción nos dice que el teorema se cumple para casos más pequeños al que queremos demostrar, ¿sí? O sea, queremos demostrarlo para alfa igual a soporte de alfa, tamaño de soporte de alfa igual a S. Entonces, pues para permutaciones cuyo tamaño de soporte sea más pequeño, pues se cumple el teorema. Es decir, se puede escribir como el producto de ciclos disjuntos. Y ahora vamos viendo el paso de inducción. Vamos tomando un I en el soporte de alfa arbitrario y vamos a considerar este conjunto de números. Es decir, el conjunto de los números a los cuales va mapeado I al aplicar iteradas veces alfa. Entonces vamos a aplicar alfa y luego podemos volver a aplicar alfa, lo aplicamos. Entonces eso nos debe dar un conjunto de números, ¿sí? Porque estamos aplicándole la permutación a I iteradas veces. Entonces obviamente como el conjunto corchete n es finito, pues este I debe ser finito y debe haber repeticiones en algunos de los elementos de aquí arriba. Entonces, por ejemplo, si alfa a la k aplicado ahí es lo mismo que alfa a la r aplicado ahí, entonces esto se debe cumplir, ¿sí? Alfa a la k menos r aplicado ahí debe ser igual a i. Entonces esto nos permite definir a m como el menor entero no negativo que cumpla con esto, ¿sí? Esto debe existir y debe haber lo que nos está diciendo es que hay algún momento en que la alfa elevado a la potencia m va a fijar ahí. Y esto pues nos permite dar una descripción más explícita de los elementos de I. Los elementos de I deben tener esta forma. ¿Sí? Ahora lo podemos escribir ya como un conjunto, como una lista. Debe estar I, luego debe ser
alfa aplicado ahí, alfa cuadrada aplicada ahí, etcétera, hasta alfa a la m menos 1 aplicado ahí. Y luego alfa a la m, pues ya es i otra vez, ¿no? Entonces por eso ya no lo escribimos aquí porque ya se vuelve a repetir, ¿no? Entonces estamos escribiendo estos elementos y en estos elementos no va a haber repeticiones. Porque si hubiera alguna repetición, estaríamos contradiciendo la definición de m como el menor entero no negativo con esta propiedad. Bien, entonces ahora vamos a definir una permutación beta en Sn de la siguiente manera. Vamos a decir que beta de j va a ser igual a j si j pertenece a este conjunto i de arriba, o va a ser igual a alfa j si j no pertenece a ese conjunto. Entonces básicamente beta hace lo mismo que alfa, excepto en el conjunto i. El conjunto i no hace nada, deja fijas las j, pero fuera del conjunto i hace exactamente lo mismo que alfa. Entonces vamos a checar dos cosas. Primero, que beta es efectivamente una permutación. Entonces, pues basta demostrar que es inyectiva, ¿no? Porque recordemos por una observación anterior, como el conjunto corchete-n es finito, pues beta es inyectiva si solo si es sobreyectiva. Entonces basta con verificar que sea inyectiva. Entonces supongamos que se cumple esto. Supongamos que beta de j sub i es lo mismo que beta de j sub 1 es lo mismo que beta de j sub 2. ¿Sí? Entonces hay dos alternativas básicamente. O tanto j sub i y j sub 1 y j sub 2 pertenecen ahí, o j sub 1 y j sub 2 pertenecen al complemento de i. No puede ser que uno pertenezca ahí y el otro no pertenezca. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué pasaría con esto? Si j sub 1 pertenece ahí, implica lo siguiente. Implica que j sub 1 es igual a alfa de j2, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿esto por qué? Porque, pues si aplicamos de los dos lados aquí beta, tendríamos que beta de j sub 1, como j sub 1 está en i, pues lo fija, ¿no? Entonces del lado izquierdo, esto sería beta de j sub 1, pues es j sub 1, está fijo. Y del lado derecho, como j sub 2 está en el siguiente caso, pues beta de j sub 2, pues es esto de aquí, ¿no? Entonces viene de esta parte, de aplicar la regla a esta parte. ¿Ok? Y similarmente, como j1 pertenece ahí, entonces debe ser una potencia de alfa aplicada a i, ¿no? Porque esa es la definición de los elementos de i para algún r. Lo que estaría implicando esto, ¿no? Estaría implicando que j2, despejándolo de aquí, estamos diciendo, podríamos escribir j1, reemplazamos aquí alfa a la r de i y aplicamos alfa inverso de ambos lados y obtenemos esto de aquí, ¿no? Obtenemos que j2 se escribe como alfa a la r-1 aplicado ahí, el cual es un elemento de i, lo cual es una contradicción, ¿no? Porque aquí estamos diciendo que j2 no pertenece a i. ¿Ok? Entonces, no puede ser que uno pertenezca a uno y el otro pertenezca al otro, ¿no? Usando esta hipótesis. Entonces, si los dos pertenecen a i, pues entonces beta los fija, ¿no? Entonces ya automáticamente tenemos que j1 es igual a j2. Y si los dos están fuera de i, pues entonces tenemos el siguiente caso de la definición de beta. Entonces alfa j1 es igual a alfa j2. Y esto, como alfa es inyectivo, pues implica que j1 es igual a j2. Por lo tanto, efectivamente beta va a ser una permutación. Ok, entonces siguiente cosa que queremos ver es que alfa puede escribirse de esta forma. La permutación alfa va a poder escribirse como este K-ciclo, que consiste en los elementos de i, básicamente, compuesto con este beta. Y esto pues es fácil verificarlo simplemente evaluando cada elemento de n en ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Porque, digamos, si lo evaluamos en un elemento que pertenezca a i,
pues vamos a estar dentro de este ciclo y este ciclo pues ya nos está diciendo lo mismo que hace alfa, ¿no? Al aplicarle alfa a cualquier elemento de este ciclo, pues nos está mandando a su vecino de la derecha. Eso es lo que hace alfa, ¿no? Porque aquí está, si aplicamos, por ejemplo, a este alfa i, le aplicamos alfa, pues va a alfa cuadrada de i, etcétera, ¿no? Y si está fuera, pues hace lo mismo que beta, ¿sí? Porque beta está definido de esta forma. Beta con cualquier elemento fuera de i hace lo mismo que alfa. Entonces es sencillo verificar que esta igualdad aquí se cumple. Ok, siguiente observación, pues hay que ver que obviamente el soporte de beta, el tamaño del soporte de beta, es estrictamente menor que el tamaño del soporte de alfa. Ok, entonces, esto cómo podemos verlo? Pues bueno, podemos ver que beta tiene más puntos fijos que alfa, porque todo punto fijo de alfa está fijo en beta. Y al menos existe un i, que es un punto fijo de beta y no es punto fijo de alfa, ¿no? Miren, esto viene de la definición. Entonces, si estamos en este caso, pues todos los puntos fijos de alfa son puntos fijos acá en beta. Y beta tiene al menos otro punto fijo, porque existe al menos un elemento en i, ¿sí? Y ese elemento en i, que es la i, vamos a decirle i minúscula, ese elemento i minúscula está es fijado por beta, pero ese elemento i minúscula no es fijado por alfa, porque esa i minúscula desde el principio la elegimos en el... ¿dónde aparece? Perdón. ¿Qué aparece? Esa i minúscula desde el principio la definimos en el soporte de alfa. Ok, entonces por eso es estrictamente menor el soporte de beta, el tamaño del soporte beta y el tamaño del soporte de alfa. Entonces ahora podemos aplicar hipótesis de inducción simplemente, ¿no? Beta cumple las propiedades para aplicar la hipótesis de inducción. Entonces beta puede escribirse como producto de ciclos disjuntos. Y entonces alfa también va a estar escrito como ciclos disjuntos, ¿no? Por aquí tenemos un ciclo. Aquí podríamos descomponer a beta como otros ciclos. Y los ciclos que aparezcan en la descomposición de beta no van a ser iguales de estos. Pues ¿por qué? Porque los elementos del soporte de beta siempre están fuera, ¿no? Estos elementos que aparecen aquí son puntos fijos de beta, por definición de beta. Entonces, los elementos que aparezcan en los ciclos van a ser distintos a los de este primer ciclo, lo que demuestra finalmente que alfa puede ser escrito como un producto de ciclos disjuntos. Bien, entonces los invito a que revisen de nuevo esta demostración. Es una demostración larga con bastantes detalles, pero revisándola otra vez, pues espero que esté más clara. Entonces, este teorema nos lleva a definir lo que es la estructura cíclica de alfa, como vamos a ver a continuación. La definición de estructura cíclica de una permutación es la siguiente. Básicamente consiste en el multiconjunto, que esencialmente, ¿qué significa esto de multiconjunto? Pues es básicamente una modificación del concepto de conjunto para permitir la repetición de los elementos que pertenezcan a él. Es decir, como ustedes saben, en un conjunto si tienen elementos repetidos no se escriben, se omiten. Pero en un multiconjunto los elementos repetidos se escriben, es decir, cada elemento tiene cierta multiplicidad. Entonces, pero bueno, la característica que conserva respecto a un conjunto es que el orden en que aparecen los elementos no importa, ¿sí? Entonces podemos decir, es una especie de conjunto donde el orden no importa, pero sí importan las multiplicidades de los elementos. Entonces, la estructura cíclica va a ser un multiconjunto formado por las longitudes de los ciclos en la descomposición de alfa en ciclos disjuntos. En otras palabras, por ejemplo, si tenemos una permutación cuya estructura en ciclos es de la siguiente forma, entonces donde todos los elementos de cada ciclo son disjuntos, es decir, son disjuntos, entonces la estructura cíclica de alfa van a ser pues las longitudes de estos ciclos, K1, K2, etcétera, hasta KR, ¿sí? Una cosa del teorema anterior que, bueno, no demostramos, pero se deja como ejercicio, es que la estructura cíclica es única salvo el orden en el que aparecen los ciclos
Y salvo esta equivalencia de ciclos, que ya sabemos que un mismo ciclo puede escribirse de varias formas distintas, salvo esas modificaciones, esencialmente la descomposición en ciclos es única. Entonces, en este caso, las longitudes, este ciclo tiene longitud K1, este ciclo tiene longitud K2, este ciclo tiene longitud KR. Entonces, ese es el multiconjunto. ¿Por qué multiconjunto? Porque a lo mejor K1 y K2 pueden ser iguales, ¿no? Pero bueno, aquí los contamos como elementos diferentes. Bien, entonces, dado esta definición, nos va a permitir demostrar el siguiente resultado, el cual es un teorema demostrado por Paolo Ruffini en 1799. Y bueno, vamos a empezar la siguiente clase con este resultado y a estudiar un poco más. Pero bueno, por ahora les dejo para que repasen lo visto hasta ahora y continuamos en la siguiente clase con el orden de una permutación. Este teorema básicamente justifica por qué es buena la notación cíclica, una de las tantas razones por las que es buena. Y es porque conociendo la estructura cíclica escrita en ciclos de una permutación, podemos sacar fácilmente el orden de la permutación. El orden en el sentido de teoría de grupos. Entonces, bueno, es todo por ahora. Gracias.